Saludos de ellos y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante Ronald Contreras y estaríamos ya en el capítulo número 12 titulado La Ascensión Planetaria. Bien, este tema está muy manoseado, hay mucha desinformación, hay muchas páginas de la cabal dando vueltas donde hay información que habla sobre que saltaremos a la quinta densidad, pero no es tan así. No hay ninguna razón real como para que el proceso de aceleración continuo, estable, eh, que genera este efecto de relatividad en donde no notamos que todo está creciendo al mismo tiempo porque todo crece al mismo tiempo. No hay razones reales para saltarse 2 octavas. Si estamos en la 3D, no hay razones para saltar a la 5D sin pasar por la 4D. Eh, Tal como decía Luis Pasteur, padre de la ciencia, descubridor de la penicilina, él decía que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te retorna a Él. Y probablemente es el caso de muchos ateos que se dedican a coleccionar información científica que avala la postura que ellos tienen según ellos. Y todo lo demás que hable sobre algún precepto que ya está establecido en la espiritualidad desde hace milenios, es tomado como pseudociencia automáticamente, aunque sean científicos los que lo están estudiando. Un caso, bueno, es no muy normal esto de la mala memoria que tiene la ciencia. Un caso específico de esto quizás sería Alexander Schumann. A finales de los años 60 descubrió lo que él llamó la frecuencia Schumann, que como en palabras sencillas, como para que se entienda, nuestra atmósfera tiene capas y el límite de nuestra atmósfera sería el campo electromagnético de nuestro planeta. Entonces, la gravedad que genera nuestro planeta genera una barrera en donde el ozono sería la última capa, que serían 3 moléculas de oxígeno, y de ahí irían un montón de capas más de gases nobles hacia abajo, helio, hidrógeno, etc. Eh, Alexander Schumann descubrió que entre las capas hay concavidad, eso significa que hay un espacio hueco entre las capas, y descubrió que había una frecuencia electromagnética en esas capas. Y él comenzó a estudiarla y se dio cuenta con el tiempo de que esta frecuencia estaba subiendo. Y basándose en la frecuencia Fibonacci, predijo que para cuando la Tierra alcanzara los 13 hercios de ciclo de esta frecuencia, se iba a desestabilizar y iba a buscar el orden nuevamente. El número 13 es el número 8, es la posición número 8 en la secuencia Fibonacci, y cada 8 aceleraciones, se podría decir, se forman octavas. Eh, Alexander Schumann predijo que el eje de la Tierra se movería de lugar a finales de los años 60 y claro, fue tratado de pseudocientífico, lo hicieron bolsa, su reputación se fue a la mierda. Él era profesor de un par de universidades, lo despidieron y murió olvidado. Hasta que hace unos 3 o 4 años el eje de la Tierra comenzó a moverse, cuando los hercios de la frecuencia Schumann alcanzaron los 13 hercios. Y ahora hay mucha gente en el mundo vigilando la frecuencia Schumann y viendo su relación con el Sol. Bien, vamos a ir directo al tema de la ascensión planetaria. Bien, como les comentaba, todo está latiendo. Esto tiene que ver con un fenómeno que llaman el pulso atómico. Normalmente entendemos que existe la radiación. Y cuando hablamos de este concepto, generalmente se nos viene a la mente lo que sería la energía atómica. Sabemos que hay elementos químicos que liberan una radiación tan fuerte que contamina a otros átomos con sus propias partículas, haciendo que estos átomos se sobreexciten, haciendo que estén manejando más energía de la que están habituados a manejar, y eso acelera la entropía, haciendo que los átomos se degraden. Y claro, al llevarlo por la escala hacia arriba, tenemos que del átomo pasamos a la molécula, de la molécula pasamos a los aminoácidos, y en el nivel del aminoácido está el ADN, y si esta radiación denigra los átomos,
los aminoácidos, por estar hechos de átomos, comenzará también a degradarse, y esa es la razón de por qué la energía, la radiación atómica es tan altamente mutágena, afecta el ADN de una forma muy profunda. Eh, Bien, en realidad sucede que todo posee radiación, y la evolución de la vida orgánica básicamente tuvo que desde un principio comenzar a adaptarse a esta radiación, y así fue como las plantas comenzaron a aprovechar la radiación del sol, y de hecho hasta nuestros días todavía hay seres que no soportan la luz del sol o que no soportan el oxígeno, y generalmente son tipos de vida orgánica intracelular. Por regla general, los seres multicelulares sí podemos soportar la luz del sol o el oxígeno, pero los intracelulares no. Básicamente porque nunca han existido en un ambiente con oxígeno o sol. Eh, Bien, el- todo está en aceleración, en constante aceleración, como le explicaba anteriormente con el ejemplo de la frecuencia Schumann. No es lo único que está en aceleración, todo está en aceleración. Y el efecto de medir la aceleración, al asignarle cualquier tipo de medida, ya sea de tiempo o distancia, se comienzan a formar lo que llaman la constante de Planck, que en la octava medida se obtiene el equivalente de las 7 anteriores, ya que cada medida es del doble de la anterior. Bien, en estos momentos estamos cerca de que la frecuencia de nuestro planeta pasa a ser parte del rango de las frecuencias de la cuarta densidad. Noten que uso la palabra densidad y no dimensión. Hay muchas palabras que pertenecen al idioma técnico de la ciencia, que actualmente están siendo utilizados para manipularnos a través de estos conceptos, al darnos a entender que significan otra cosa. Uno de estos conceptos, bueno, esto lo están haciendo desde hace mucho tiempo, y principalmente ha sido para alejar a los científicos de lo espiritual, porque si usamos mal los conceptos científicos, los científicos no nos van a tomar en cuenta, van a pensar que está hablando puras estupideces, y por eso no le voy a poner atención a lo que están diciendo. Un caso específico de esto sería la palabra energía. Cada vez que alguien dice somos energía, que es un sofismo muy, 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 muy enraizado ya a esta altura, y para un científico eso es una ridiculez. ¿Por qué? La energía no es algo. Decir energía es como decir metro, es como decir centímetro cúbico, es como decir hectárea. Yo soy hectárea, yo soy metro. Así suena cuando un científico te escucha decir o lee por ahí somos energía. Energía es el concepto científico que se utiliza para referirse a la transferencia de magnitudes de un fenómeno a otro. Si yo lanzo una piedra contra una pared, la piedra va con una cierta energía, y al chocar con la pared, por tener algo que la frenó, esa energía tendrá que buscar por dónde irse, y a través del principio de la conservación de la energía siempre lo hará por el camino que menos resistencia le ofrezca, que no sería seguir de largo hacia la pared, sino rebotar para atrás, porque la pared no lo deja, y es más fácil para la piedra rebotar para atrás que atravesar la pared. Se me fue un poco la idea. Eh, Energía. Bien, a esa energía, en este caso, por ejemplo, el de la piedra, el golpe podríamos llamarle energía de presión. ¿Qué tiene su nombre científico? No, no hay para qué decirlo. La idea es que se entienda esto. Eh, entonces, energía es una medida realmente. Puedes medir la fuerza con que la gravedad te tira, puedes medir la energía que hay en un pulso eléctrico, la cantidad de calor, la cantidad de frío, etcétera, etcétera. Esas son medidas de magnitudes, y eso es lo que es la energía. El concepto correcto que debería usar la persona espiritual para referirse a esto es
que somos plasma vital. Los plasmas son un tipo de materia. En palabras sencillas, el plasma sería un espacio saturado de una sola sustancia. La electricidad es plasma, el fuego es plasma. Están, son espacios saturados. Realmente todavía no logramos entender bien lo que es el plasma, porque probablemente sea parte de la octava del hidrógeno de la que hablaba Walter Russell. Es muy probable que los plasmas estén dentro de una escala de elementos químicos ajena a los elementos químicos, que es más cercana a la 4D que a nuestro lado. Bien, ahora, ¿qué pasa? Eh, a medida que la frecuencia de nuestro planeta va subiendo, se va a ensimismar con las frecuencias de la 4D. La Tierra de la 4D, de la 5D, de la 6D ya existen. De hecho, existen desde antes de esta versión. Todas las realidades que sostienen a otras son preexistentes a la realidad que sostienen. Eso significa que cuando pasemos a la 4D no los vamos a notar. ¿Cuál es la diferencia entre la 3D y la 4D? Pues básicamente el nivel de conciencia. Los seres de la cuarta densidad, todos poseen como mínimo la quinta conciencia, para abajo. Eso significa que todos los seres de esa densidad tienen la misma o más capacidad intelectual que nosotros mismos. Eso significa que en la cuarta densidad ya no existen los animales. Y esa es la razón de por qué en nuestro planeta constantemente están extinguiéndose animales, porque es lo más natural de la existencia. Por ejemplo, los tigres de Bengala. Los tigres de Bengala ya evolucionaron todo lo que podían llegar a evolucionar en nuestro planeta y en estos momentos necesitan un nuevo reto. Y para eso toman al grupo álmico, que son los tigres, y los llevan a un planeta en donde será sembrado con la genética felina y todos los seres del planeta tendrán esa misma descendencia. Y algún día esos tigres caminarán en dos patas y serán parte de la cuarta densidad también. De hecho, todos los animales de nuestro planeta cumplen con esta condición. Nuestro planeta es una arca biológica y la razón de por qué hay tanta diversidad de familias genéticas es justamente por eso. Lo normal es que haya una sola línea genética en los planetas, como sería, por ejemplo, lo que vemos en la película Avatar, en el planeta Pandora, donde todos los animales compartían el mismo rasgo de tener esta colita que les permitía conectarse unos con otros y básicamente todo el planeta estaba conectado. Eh, lo que quizás caracteriza a la cuarta densidad es que las ideologías son a nivel de planeta. Hay planetas que son completamente ateos, planetas completamente creyentes, planetas totalmente agnósticos, planetas que se guían sola por la lógica, planetas que son muy emocionales, planetas artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esto es muy importante que cada uno de los miembros de estas humanidades posean, ¿cuál sería la palabra? Estabilidad quizás sea la palabra. Eh, para poder no ser un agente destructivo o negativo en la 4D, es necesario que seas un fiel representante de tu raza. Como pasa esto de que todos representan la misma ideología, si visitas un planeta extranjero y cometes alguna falta, esa falta no la cometiste tú, esa falta refleja a toda tu cultura, así que metes en problemas a tu planeta completo. ¿Por qué nos meten el cuento de la 5D sin decirnos sobre la cuarta? Bien,
Eh, si bien como humanidad nos toca la quinta conciencia, que sería el poder desarrollar la capacidad de comunicarnos sanamente al tener la intención correcta al comunicarse, la intención correcta de escuchar, la intención, el conocimiento correcto sobre lo que se está diciendo. Si se fijan, todavía no estamos, ni siquiera estamos cerca del nivel de llegar y decir que poseemos la verdad. Recién estamos llegando al punto en donde podemos comenzar a conversar para saber si tenemos algo de verdad o no. Y en muchas ocasiones ya les he hablado del satanismo y del luteranismo. Eh, Llevándolo al nivel de la 4D, el satanismo serían lo que entendemos como los reptiles, que no serían solamente los reptiles en realidad, sino que todas las razas regresivas, y ahí estarían incluidos también los insectoides. Pero también tenemos a la falsa luz, que es el luteranismo, que en este caso estaría representado por la patrulla intergaláctica de Ashtar. Eh, en el capítulo de la exopolítica, cuando les contaba sobre el ataque que realizaron los Dracos contra el Sol central de Lira, que llevó a que las comunidades humanas que habían migrado por la galaxia se reunieran en un ejército para enfrentar a los reptiles. Ese fue el origen de la patrulla de Dashtar. Básicamente se formaron por venganza y siguen bajo esa misma idea y su lema es que hay que destruir a la oscuridad. Entonces estamos en esta situación en donde tenemos dos bandos negativos que nos quieren en sus filas. Para ellos sería ideal que nosotros no, nos sumáramos a sus ejércitos. Tanto los reptiles como los luferanos les serviría esto. Principalmente porque en nuestra galaxia habían 8 soles cuyas singularidades servían para viajar dentro de la misma galaxia. Y de esos soles solo están quedando dos. Y uno de ellos es el nuestro, que es la razón de por qué el Vaticano vigila tanto el Sol. Porque entran y salen naves desde la singularidad del Sol. Ahora, les voy a hablar un poquito de la 5D. La 5D sería el primer nivel del lado reconciliado de la manifestación. En el capítulo de la geometría sagrada, en la última parte les explicaba lo de las densidades, las 13 densidades, y les explicaba que la 4D está al centro y por estar al centro posee su propia trinidad. Entonces tenemos la -4, la +4 y la 4. La, la -4 sería el nivel de los arcontes, que su influencia nos llega a través de Saturno, a través del polo negativo de Saturno, que es lo que les comentaba en el capítulo anterior. La +4 sería lo que entendemos como las estancias morontiales. Este sería el lugar a donde llegamos cuando desencarnamos y allí nos limpian de los miedos, los vicios y las pasiones para que podamos volver a intentar generar una personalidad estable para la 4D. Eh, en el capítulo de la geometría sagrada les explicaba que aquí se produce un juego que se asemeja un poco al yin yang, donde del lado de arriba se podría decir que tenemos la alta fisicalidad y el alto astral, y abajo estaría la baja fisicalidad y el bajo astral. Nosotros somos parte de la baja fisicalidad y la 5D sería el primer nivel de la alta fisicalidad. La diferencia básicamente es que como estos niveles son más sutiles, eh, técnicamente hablando, la 5D sería la realidad que está contenida en lo que nosotros llamamos electromagnetismo. La 5D está hecha de electromagnetismo y como la mente es electromagnetismo,
la mente tiene una mayor injerencia en la realidad. Sigue siendo poquísimo. Podrás quizás levitar una piedra, podrás quizás caminar por el agua porque la densidad del agua es más densa. Allá arriba porque todo lo que existe en ese nivel es menos denso que el agua que en nuestro nivel. Voy a aprovechar de hacer un pequeño experimento con esto de la 5D, ya que no, ya que hay un detallito muy simpático de los planetas habitados de la 5D que no he visto en ninguna parte mencionado. Y que sería esto de que los habitantes de un planeta de la 5D pueden hablar con la conciencia de su propio planeta. La gente de la 5D existe como si tuviera dos mentes, una individual y una colectiva. Y la colectiva sería la mente de su propio planeta. Y es un dato interesante ya que hay muchos viajeros que tienen la oportunidad de visitar otros planetas y no saben exactamente dónde están. Y muchos de ellos son engañados y les dicen que están en la 5D y que están hablando con maestros ascendidos, pero realmente están en la 4 y están frente a un reptiliano disfrazado o frente a un luzarano haciéndose pasar por ángel. Esto es muy, muy común. Eh, si bien en este salto que nos toca dar, principalmente porque vamos a pasar para el lado iluminado de la galaxia y el Sol central de nuestra galaxia va a estimular a nuestro Sol, que va a aumentar su frecuencia y eso va a aumentar la frecuencia de todos los planetas. Eh, la 5D, 4, ya. El porcentaje de almas que están listas, que están en este momento en su última encarnación en la 3D y que ya están listos para pasar a la 5D, en el momento del caos van a pasar a la 5D. Pero la gran mayoría de nosotros nos toca pasar a la cuarta recién. Y se dice que esa información que aparece en el libro, en la saga del Ser Uno, mencionan que de los desencarnados, o sea, de los que se mueran en este proceso, algunos van a llegar a la 5D, otros, que si no recuerdo era como el 70%, que son los que están más o menos, van a ir a dar a planetas de lo que entenderíamos de nivel industrial, planetas que estarían en el nivel evolutivo en el que nosotros estábamos en la era industrial. Y el otro 30%, los más brutitos, los más bestias, van a encarnar en planetas que nosotros entenderíamos como primitivos, planetas prehistóricos. Eh, Frente a este tema tenemos, como les explicaba, este problema de los luferanos y los reptiles. Es muy probable que comiencen fuertes campañas para crear adoradores. Ya hay agrupaciones de reptil lovers. Por ejemplo, está DDLA, detrás de lo aparente, con su líder Morfeo de Geas, que en algún momento trataron de invadir la comunidad de Dipnoxis, pero por suerte eh, no lograron meternos ese gusto por adorar a los reptiles, porque básicamente los del Sendero Medio buscamos entender y no buscamos a un salvador. El, También estaría el caso de los hiperbóreos. Los hiperbóreos tienen esta tontera de que les metieron mucho, mucho, mucho reptil, cuando realmente los hiperbóreos tienen que ver con los Nefelim y con los vigilantes, con los Elohim. Tienen que ver con los pleiadianos que llegaron con Shamasa. No tienen nada que ver con los reptiles, eran enemigos de los reptiles. Pero básicamente ese es el riesgo. Tenemos la posibilidad de que nos presenten a los grises como los buenos, tenemos la posibilidad de que nos presenten a los reptiles como creadores, tenemos la posibilidad de que se presente a Star todo rubiecito y de ojos claros, cumpliendo con el arquetipo del Jesús que nos han vendido, que de hecho ellos son los que han hecho el esfuerzo de mantener viva esa imagen del Cristo ario, que tiene que ver con Tartaria realmente. De Tartaria proviene el concepto Cristo, pero probablemente en el próximo capítulo voy a hablar específicamente de eso.
Y voy a aprovechar de entrar un poco más en profundidad con el tema este de las densidades y las dimensiones. Bien, dimensión está mal utilizado porque, como les explicaba, es una cualidad cuantificable. Así que si, por ejemplo, yo tengo un árbol al frente mío, ese árbol va a tener todas las dimensionalidades que yo le pueda asignar al árbol. Puedo decir que el árbol tiene ancho, que tiene alto, que tiene profundidad, que tiene un volumen, que tiene una frecuencia, que tiene una dirección, que en este caso sería la dirección en la que se mueve el planeta. Y así sucesivamente. La densidad tiene que ver con la cercanía de las partes que conforman un sistema entrópico. Entendemos que, por ejemplo, los sólidos sólidos porque los átomos de los sólidos están muy cerquita, que lo líquido es como es porque los átomos están un poquito más lejos y en lo gaseoso casi no hay cohesión y por eso lo sólido puede atravesar a lo líquido y lo líquido atraviesa a lo gaseoso y lo gaseoso puede atravesar a lo plasmático, pero no sucede al revés. Lo plasmático no atraviesa lo gaseoso no atraviesa lo líquido y lo líquido no atraviesa lo sólido. Esto mismo pasa a nivel de las densidades del universo. Nosotros somos más densos que lo electromagnético, así que llegamos y atravesamos lo electromagnético. Y como lo electromagnético es mucho más grande que nosotros, no somos capaces de ver que es una realidad por sí misma. Un ejemplo práctico de esto quizás sería, por ejemplo, el núcleo atómico. Bien, se me cortó, no sé qué pasó. Bueno, eh, les hablaba del núcleo atómico, por ejemplo, y la distancia que hay con un electrón. Esa distancia es equivalente a la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, o cualquiera de los planetas. De hecho, las órbitas del Sol serían muy similar al tema de los armónicos del átomo. Esto significa que hay versiones del átomo que son más pequeñas, que hay versiones del átomo que son más grandes, y que por su tamaño nosotros no las podemos percibir porque somos parte de una escala menor. Y bueno, creo que dejaré hasta aquí este capítulo y como les decía, el siguiente voy a hablar sobre el concepto Cristo. No sobre Jesús, no sobre el Cristo, sino el concepto Cristo. De dónde viene, qué significa y cómo ha ido viajando a través de las culturas y cambiando. Bueno, gracias por su tiempo, chicos. Déjenme... No, suscríbanse, eso es lo que me sirve, suscríbanse. Gracias.